Es una cita a la cual no puedes faltar. De 12 a 1. La mejor selección de lo más importante del día. De 12 a 1. Noticias, reportajes y entrevistas. De 12 a 1. Lo mejor de la conferencia del presidente. De 12 a 1. Acompáñanos de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, en un noticiero con la información más importante de lo que pasa en México y el mundo. Con el prestigio de los periodistas, café y noticias y todos los espacios informativos de Sin embargo al aire, llega ahora de 12 a 1. Con Perla Velázquez. Lunes a viernes. Muy buenas noches, Dulce, a la distancia hoy nos tocó. Muy buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Esto es Sin embargo semanal y pues les damos la bienvenida, Dulce. Hola, muy buenas noches, Ilse. Muy buenas noches a la audiencia en este viernes ya 23 de septiembre. Vaya semana, Ilse, de todo un poco, y les agradecemos que estén aquí con nosotras para darles un buen resumen como cada semana de lo acontecido aquí y en el mundo. Así es, Dulce, estábamos a la semana del 19 de septiembre al 23 de septiembre con al menos 2 sismos que se sintieron aquí en la Ciudad de México. Hoy hay uno nuevo que por suerte ya no se sintió acá, pero pues les traemos mucha información, así que les agradecemos que sigan con nosotras en esta noche de viernes. Y si te parece, Dul, vamos a un breve corte e iniciamos. Adelante. Así es, Dulce, vamos a iniciar con el lunes 19 de septiembre que, pues de no creerse lo que vivimos aquí en México en varios estados del país, con nuevamente este simulacro que tuvimos temprano y 40 y tantos minutos después un temblor real. Y es que, Dulce, el día lunes un sismo de 7.7 grados se registró cuando se conmemoran, ese día que se conmemoran los sismos de 1985 y 2017. Ahora este sismo de 7.7 grados fue con epicentro en Coalcolma, en el estado de Michoacán. Y bueno, se registró a la 1:05, 46 minutos después de que sonó la alerta sísmica a las 12:19 por el macro simulacro que se realizaba ese día en varios estados del país. Y bueno, el temblor se percibió en estados como Michoacán, Jalisco, Colima y por supuesto la Ciudad de México, donde sembró el nerviosismo en muchos lugares por la coincidencia de las fechas. Claro, algo que había sucedido ya en 2017, Dulce, el macro simulacro y luego el sismo, pues así como de terror de verdad. El lunes 19 de septiembre nos volvió a ocurrir lo mismo, pero bueno, ¿tiembla más en septiembre o es casualidad? Esta semana ese fue el gran debate, Dulce, también de por qué tanta coincidencia con el lunes 19 de septiembre y estos temblores. Vamos a ver este video que nos prepararon al respecto. El 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022 ha temblado en la Ciudad de México con magnitud mayor a 5 grados. ¿Por qué se han registrado fuertes temblores en la misma fecha? ¿Septiembre es un mes de temblores? Por un lado, los científicos del Servicio Sismológico y la UNAM aseguran que es una gran coincidencia este cumpleaños de sismo, pero pueden abrirse líneas de investigación para responder por qué sucede este peculiar fenómeno desde la ciencia y no la especulación. Por otro lado, desde una perspectiva matemática, se formuló la probabilidad de que sucediera un sismo la misma fecha, y aunque es mínima, sucedió. Mogens Blatt, investigador del Departamento de Probabilidad y Estadística de la UNAM, determinó que la probabilidad era del 1.36%, de acuerdo con el diario El País. Al respecto, Víctor Hugo Espíndola del Servicio Sismológico Nacional comentó que es como sacarse la lotería 3 veces seguidas o una vez cada 4 años.
Estadísticamente, cada 3 años ocurren sismos mayores de 7 en la costa mexicana y cada 6 años ocurren de 8, pero no deja de ser estadístico y no nos da mucha información. Lo que es más certero es la causa del último sismo de 7.7 grados con epicentro en Michoacán. Los sismos se disparan cuando hay una liberación de esfuerzos producidos en una zona aledaña, y en el caso del sismo del 19 de septiembre de 2022, el miércoles 14 de septiembre hubo un sismo de magnitud 5 en la zona de la costa de Guerrero, por lo que es posible que ese temblor haya facilitado el movimiento de las placas tectónicas, explicó Luis Quintanar del Servicio Sismológico Nacional. Pues bueno, eso es lo que dicen los especialistas, Dulce, pero ¿tú cómo te fue? ¿Qué tal viviste el día lunes, el temblor? Primero el simulacro y luego el temblor. Te iba a preguntar que cómo me fue en cuál de los dos sismos, Ilse, pero ya me especificaste el lunes. Pues fíjate que nos tocó salir a reportear el simulacro. A mí me tocó ir aquí al norte de la Ciudad de México y justo estaba fuera de un edificio que se cayó hace 5 años. Y pues estaba sonando la alerta y ya me regresé como si nada a trabajar. Y después me empecé a sentir mareada y era como una especie de negación. Ya después lo procesé así. Y pues todavía me paré, me asomé y dije, no, sí estoy mareada. Y después aquí tengo al ladito la alerta sísmica y pues ya, vámonos. Pues ya, para que nos vayamos acostumbrando a evacuar con la alerta sísmica lo más rápido que podamos, pero pues qué bueno que te tocó, que sí la lograste escuchar, Dulce. Así es, aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca tenemos la fortuna de contar con alerta sísmica. En otras zonas de riesgo sísmico todavía no lo tienen, entonces sería bueno que se ampliara esta medida de prevención. Justo continuando con el tema del sismo, Ilse, tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe de servicios del Servicio Sismológico para aclarar varias dudas. Una de ellas tú ya las decías, si es que de verdad tiembla más en septiembre que en otras fechas. Y bueno, los sismos del 85, el 2017 y el ocurrido la tarde del lunes no tienen relación alguna, pues cada uno de ellos tuvo un origen diferente. Así lo dijo a los periodistas Arturo Iglesias Mendoza, el jefe de servicios del Servicio Sismológico que tiene convenio con la UNAM. Vamos a escuchar el fragmento de esta entrevista que tuvo con los periodistas. Volvemos a los periodistas ya para irnos directamente a la información del día de hoy, en este día tan peculiar, pero inclusive, Alejandro, ¿por qué no vamos directamente con el invitado del día de hoy? Que nosotros nomás estamos especulando, Álvaro. Sí, por eso es importante darle la bienvenida esta tarde a Arturo Iglesias Mendoza. Él es el jefe del Sismológico Nacional y le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario. Es muy importante tenerlo en un día como hoy porque pues la pregunta que nos hacemos nosotros y que se hacen seguramente millones es pues una coincidencia, bueno, pues órale, está bien. Pero ya 3 veces en un mismo día, ¿qué es lo que nos dice la ciencia, don Arturo Iglesias? Bueno, sí, la verdad es que es una coincidencia asombrosa. Desde el punto de vista científico no hay, hasta donde nosotros vemos, alguna razón para que haya un sesgo en el que ocurran más sismos en septiembre como mes, ni mucho menos en lo particular el 19 de septiembre, ¿no? Yo creo que lo, digamos, interesante para conocer por la audiencia es que son 3 sismos muy diferentes entre sí, que, digamos, en gran medida no están relacionados.
especialmente los sismos del 85 y del 2022 ahora, con respecto al sismo del 2017, son sismos cuya génesis es completamente diferente. Ahí hablaban hace rato acerca de los volcanes y, digamos, los volcanes es un fenómeno también asociado a la subducción, pero, por ejemplo, en este caso, estos dos sismos son asociados a diferentes fenómenos relacionados con la subducción. El sismo del 2017 fue un sismo que le llamamos intraplaca, es decir, que ocurrió dentro de la placa subducida, pero a muchos kilómetros de la costa, con una magnitud no tan grande, pero digamos por su posición, pues muy destructivo. Y los sismos del 22 ahora y de 1985, pues ocurrieron en la costa, en donde, digamos, tradicionalmente ocurren sismos muy grandes, en los que uno puede acabarse los dedos de las manos recordando sismos como el sismo del 57 que tiró el Ángel, ¿no? Por cierto, no fue en septiembre, ni el sismo, el famoso sismo de la entrada de Madero, que fue en junio, o el sismo de Acambay, que destruyó gran parte de la zona del Estado de México, ahí cerca de Atlacomulco, ¿no? Donde otros terremotos ocurren. Ese fue en noviembre, por ejemplo. Entonces, pues a lo largo de todo el año se distribuyen los sismos, en general de manera uniforme, y desde luego coincido, digamos, que en la sensación, en la percepción reciente, pues de la ocurrencia de varios sismos en este mes. Aunque también es cierto, por ejemplo, que el sismo, uno de los sismos muy intensos recientemente, pues ocurrió el 23 de junio del 2020, ¿no? Bueno, Dulce, pues nos toca hacer el recuento de todo lo que vivimos el día lunes. Ojalá que todos ustedes estén muy bien en casa y la hayan pasado estos dos temblores lo mejor que se pueda, ¿verdad? Pero justo ese día, Dulce, la mañana del lunes comenzó pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete que realizaron la mañana del 19S el izamiento de la bandera de México a media asta como parte de un homenaje solemne en memoria de las víctimas mortales que dejaron los sismos del 19 de septiembre del 85 y de 2017. Bueno, ante un cielo nublado y el piso mojado por las lluvias que se suscitaron la tarde y la noche del domingo, pues en el centro de la capital del país, el jefe del Ejecutivo Federal presidió el acto, que pues también lo acompañaron la jefa de gobierno de la capital, y pues así comenzó el lunes con esa ceremonia para recordar a las víctimas, y pues luego se vino este nuevo sismo que dejó 2 muertos en el estado de Colima, ese primer sismo del día lunes, Dulce. Así es, Ilse. Yo diría 3 muertos. Se confirmó recientemente, claro, sí, que el bebé que sufrió quemaduras graves finalmente falleció en el hospital allá de Colima, justo por la explosión de un tanque de gas en la casa donde estaba esta familia. Sí, pero pues para cambiar de tema, Ilse, pues vámonos con algo de política después de este 19 de septiembre, pues tan malo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró desde su conferencia matutina que su propuesta para la paz entre Rusia y Ucrania fue distorsionada, por lo que lo pusieron del lado de Rusia. Y recordó que su supuesta relación con el Kremlin no es algo nuevo. Sin embargo, recalcó que nunca estará a favor de los invasores, en este caso de Rusia. Y respecto a eso, Ilse, actualizar la información porque el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania le expresó personalmente a nuestro canciller Marcelo Ebrard, ahora que estuvo allá en la Asamblea de la ONU, que su nación ve con buenos ojos el plan que México presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Pero bueno, antes de esta aclaración, el presidente dijo desde la conferencia matutina antes del temblor y demás, lo siguiente, vamos a escuchar. Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más. Y quienes vieron, pero pues son sectarios o están a favor de
una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar, ¿no?, el sentido de la propuesta, que es buscar la paz, y me pusieron del lado de Rusia. Ya eso ya lo he padecido en otros tiempos, ¿no? Una vez un vocero del PAN o del PRI, ya no recuerdo, porque estuvo en los dos partidos, Lozano, sí, era en la campaña, era de comunicación, no sé si de MIT, sí. Entonces sacó de que me estaba llegando dinero, el oro de Moscú. Lo mismo de ahora. Y estaba yo cuando desataron todo esto, ¿no?, en Veracruz, así nublado como ahora ahí. Estaba yo desayunando en un hotel ahí, en el Malecón, y me lo estaba platicando Rocío Nale, que era un escándalo, ¿no?, porque supuestamente nos estaban financiando. Y bueno, Dulce, pasamos ya al martes 20 de septiembre. También fue una semana bastante política, bastante importante en lo que sucedió en el Senado de la República, pero pues vámonos por partes, Dulce, y es que ya saben de esta ruptura que viene con la Alianza Va por México, y el día martes hubo nueva información al respecto, y es que el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que la confianza con la dirigencia del PRI está completamente rota, o sea, ya no le tienen confianza a Alejandro Moreno, y confirmó que el diálogo para las elecciones de 2023 en el Estado de México está suspendido, así como todos los trabajos que tienen que ver con la coalición. A pregunta expresa, el presidente nacional del PAN reconoció que el partido sabía del riesgo de confiar en el PRI cuando se formó la alianza, pero afirmó que esperaban que se cumpliera con lo acordado públicamente y con la sociedad civil. Vamos a ver lo que dijo el día martes Marco Cortés. Respecto del Estado de México, todos los trabajos que tienen que ver con la coalición están suspendidos. Hemos dicho con claridad que vamos a esperar a que se dé la votación del Senado de la República y posteriormente, y sin prisa, convocaremos a los órganos de nuestro partido para tomar una decisión. Está clarísimo que se perdió la confianza y por lo tanto no tengo más comentarios que agregar. Con toda claridad, una dirigencia no es un partido. Y son muchos priistas, con cargo o sin cargo, que nos han dicho que no están de acuerdo en ese contubernio que hizo la dirigencia nacional del PRI con el gobierno morenista. No hay confianza y no hay diálogo con la dirigencia nacional del PRI, porque deshonraron su palabra y porque no acataron el mandato popular en las urnas del 2021 de cuidar y defender a México. A ver, el riesgo de coaligarnos con este partido lo vimos desde el 2021, cuando se aprobó la coalición. Por eso es que firmamos, por eso es que comprometimos en primera instancia una agenda pública con la sociedad civil y sabíamos del riesgo, pero por eso se hizo un compromiso público y suscrito, asumiendo que se honraría, que se respetaría, que habría palabra. Vamos a continuar con lo acontecido el día martes 22 de septiembre, y es que familiares de víctimas de la Guerra Sucia recorrieron por primera vez una prisión militar, lo cual es considerado histórico. A casi medio siglo de la fundación de la Liga Comunista, 23 de septiembre, el 15 de marzo del 73, y también del asesinato de Lucio Cabañas en el 74,
Por primera vez los sobrevivientes de la guerrilla y familiares de los caídos y desaparecidos ingresaron a las instalaciones militares del Campo Militar número 1, como lo harán con otras instalaciones militares más adelante. Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, el fundador del Partido de los Pobres, y Rafael Ramos, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, son parte de esta misión conformada por medio centenar de sobrevivientes y familiares de asesinados y desaparecidos en aquella denominada Guerra Sucia del Estado. Vamos a ver este video con más detalles. El campo militar número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional, identificado como prisión clandestina y centro de torturas contra disidentes, abrió sus puertas este martes a medio centenar de sobrevivientes y familiares de asesinados y desaparecidos en la Guerra Sucia del Estado contra los movimientos insurgentes, un acontecimiento histórico impulsado por la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de los Hechos entre 1965 y 1990. Entre los integrantes de la misión de reconocimiento de la prisión militar, que fue sede también de la siniestra Brigada Blanca, se encuentran Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas Barrientos, el fundador del Partido de los Pobres que fue asesinado hace 48 años, y Rafael Ramos Eusebio, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, fundada hace 49 años, dos de los principales grupos guerrilleros de México. Siendo una niña, Micaela Cabañas estuvo presa en el campo militar número 1 junto con su madre, quien fue torturada por el general Mario Arturo Acosta Chaparro y violada por el exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa Figueroa, como denunció en el programa Los Periodistas el 22 de junio. Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada, pero me defendía. Porque dice que en las noches llegaban los militares y me tomaban de un pie y me ponían una pistola en la cabeza y decían, dinos dónde está Lucio. Pero ¿a dónde estaba si ellos ya los habían matado? ¿A dónde estaba Lucio? Ella no podía decir nada. Debo decir también que mi madre era una adolescente que tenía 14 años. A casi medio siglo de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, el 15 de marzo de 1973 y del asesinato de Lucio Cabañas el 2 de septiembre de 1974, por primera vez los sobrevivientes de la guerrilla y familiares de caídos y desaparecidos ingresaron a las instalaciones militares del Campo Militar número 1, como lo harán con otras instalaciones militares. Entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión se encuentran Reina García y Laura Gaitán, del Comité Eureka, y Enrique Telles Pacheco, integrante del Comando Armado del Pueblo, capturado en 1971. Apenas el mes pasado, el 7 de agosto, 5 amigos del Museo Casa de la Memoria Indómita, que fundó Rosario Ibarra de Piedra, entraron al campo militar número 1 como parte de una rodada convocada por la Sedena. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Guerra Sucia harán otras visitas al campo militar número 1, pero también ingresarán en otras instalaciones castrenses, informa Pérez Ricard, como la base naval de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, sitio desde el cual, según testimonios cruzados, despegaban los vuelos de la muerte, en los que amarrados en costales con piedras se lanzaban a opositores del régimen al mar. Pero el ingreso de sobrevivientes y familiares de víctimas de la Guerra Sucia a la prisión militar, ubicada en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, también está marcado por el escepticismo, como lo manifestaron en la ceremonia del 22 de junio con pancartas. Si no entra la justicia, de nada sirve entrar.
Y bueno, Dulce, el día martes también en la conferencia matutina, pues se dieron más detalles de las afectaciones por el sismo que se registró el lunes. Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que Colima y Michoacán lamentablemente fueron los estados más afectados por ese sismo de 7.7 grados. La funcionaria federal detalló que en Colima se tenían confirmadas hasta ese momento 2 muertes, ya subió a 3, y bueno, hasta el momento Michoacán también registró un herido y se estima que al menos 153 viviendas estaban afectadas, resultaron con afectaciones. Sin embargo, desde el día lunes ese censo se ha ido robusteciendo para ver exactamente cuántas son las viviendas que resultaron afectadas, pero ese día se dijo que estos 2 estados fueron los que registraron más daños. Vamos a ver vamos a escuchar cómo lo dijo el día martes la titular de Protección Civil. Tras los primeros recorridos de evaluación de daños realizados por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, es posible ubicar la mayor afectación en los estados de Colima y de Michoacán. En el estado de Colima, 2 fallecidos, los cuales fueron en Manzanillo. Una mujer que fue severamente lastimada porque le cayó un muro y falleció, y un hombre que también recibió severas heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial. Hubo 9 lesionados en Colima y nada más, en 9, por lo pronto estamos en Colima. Los lesionados fueron en Manzanillo y en Tecomán, y se estima aproximadamente 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas, 20 inmuebles con daños estructurales y 2 templos religiosos, 7 unidades médicas, 5 puentes dañados, 8 derrumbes carreteros, y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas. En el estado de Michoacán, un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del IMSS en Cualcomán, un colapso en fachadas de vivienda, 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas. Bueno, ya llegamos a la mitad de semana, Ilse, miércoles 21 de septiembre, y de los casos de sismos de Colima y Michoacán nos pasamos al norte de la República, específicamente a Tamaulipas. Y es que el gobernador electo de ese estado, Américo Villarreal, reveló que el todavía gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con un juez para pedirle que expidiera órdenes de aprehensión en su contra y también contra autoridades electas y algunos de sus colaboradores. Américo Villarreal detalló que hay órdenes de aprehensión contra el alcalde de Victoria, contra el coordinador de su campaña y también contra el dirigente del Partido Verde allá en Tamaulipas. Américo Villarreal calificó esta acción como un nuevo plan vergonzoso y siniestro que busca imponer medidas de terror judicial para tratar de impedir, así lo dijo, que la Cuarta Transformación llegue a Tamaulipas el 1 de octubre. Solo para recordar, Ilse, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca concluye ya su mandato este 30 de septiembre, es decir, dentro de 8 días, y el día 1 de octubre inmediatamente va a asumir el morenista Américo Villarreal, quien ha reiterado en diversas ocasiones que va a investigar la gestión de su predecesor. Entonces vamos a escuchar cómo lo dijo el todavía gobernador electo. Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mía. Esta medida es inaceptable y no la vamos a permitir. A pesar de esta situación, quiero enviarles un mensaje muy claro y contundente. Nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos en cualquier escenario, porque la gente nos conoce, sabe quiénes somos y sabe también que no somos iguales. Pues están contra nuestro presidente municipal, Eduardo Gataz, nuevamente contra Carlos Cantú Rosas,
que es una gente que lo han tenido siempre en esa persecución política, y Manuel Muñoz, y el que está mencionándose que es muy probable que esté el de mi persona también por consecuencia de los hechos de difusión periodística que se estuvieron haciendo. Aquí está la orden, está a su disposición, en el sentido donde se está haciendo el cambio de adscripción de este juez de Altamiro a Ciudad Victoria, y que la intención es el emitir precisamente 8 órdenes de aprehensión relacionadas a los eventos falsos que se han estado difundiendo a través de los medios. Bueno, después de estas declaraciones de Américo Villarreal vino la respuesta oficial del gobierno de Tamaulipas a través de un comunicado, el cual dijo lo siguiente: con relación a las declaraciones del señor Américo Villarreal, el gobierno de Tamaulipas aclara que, de acuerdo a una consulta realizada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y sus distintas instancias, es falso que existan o que se hayan solicitado órdenes de aprehensión en contra de él, de familiares o colaboradores cercanos, como lo declaró públicamente. El gobierno estatal también afirmó que las únicas órdenes de aprehensión que existen en contra de alguno de los mencionados por el gobernador electo fueron emitidas desde 2018 y 2021, casos que se han hecho públicos en medios de comunicación por los amparos que han tramitado los interesados. Esa fue la respuesta del gobierno estatal de Tamaulipas, Ilse. Así es, Dulce, y pues el día miércoles sucedió otra cosa muy importante en el Senado de la República, y es que la minuta que modifica la reforma constitucional de 2019 en materia de la Guardia Nacional para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, pues fue regresada por el Pleno del Senado a las comisiones dictaminadoras, por lo que se suspendió la votación en medio de protestas de los legisladores de oposición. Con mayoría simple, Morena devolvió ese día a comisiones el dictamen, luego de que el senador Ricardo Monreal subió a tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión. Luego, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, segunda, solicitaron la devolución de la iniciativa para contar con más tiempo para analizarla e incluso trabajar un nuevo dictamen que logre el consenso. Sin embargo, pues los legisladores de oposición, Dulce, denunciaron ese día que realmente Morena quiso echar para atrás el dictamen porque no contaba con los votos suficientes para avalarlo. Y es que ya después se informó, tanto por varios senadores como por el propio presidente, que así lo confirmó, es que en algún momento a Morena le faltaba ya solo un voto para avalar esta reforma, pero pues muy probablemente ya no lograron convencer a otro legislador de oposición a que se sumara a esta iniciativa. Y bueno, ese día los periodistas tuvimos una entrevista con el senador panista Damián Cepeda, quien aseguró que sí fue un triunfo de la oposición en el Senado haber impedido, al menos temporalmente, la aprobación de la reforma, pero pues también dijo que no se debe de tomar un triunfo esto como total, que tendrían que tener cuidado con el champán y las fanfarrias, las celebraciones grandes, porque Morena lo que hizo fue una retirada estratégica. Pues exactamente dijo él también que no le daban los votos. Vamos a ver un fragmento de esa entrevista que tuvieron los periodistas el día martes, pero también aquí invitarlos, Dulce, porque no les comentamos esa entrevista que estuvo el día martes, que fue con el diputado Rubén Moreira, que pues también estuvo muy amplia, muy buena, habló de si se busca militarizar o no con esta reforma. Él dice que no, también habla de que pues el presidente no es un dictador y muchas otras cosas más muy, muy interesantes. Pero bueno, el fragmento que les hemos preparado es de la entrevista del miércoles del senador Damián Cepeda. Vamos a escuchar lo que le dijo a los periodistas. La discusión es el senador del PAN, Damián Cepeda Vidales, a quien le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas. Como siempre, muchas gracias, senador. Me da mucho gusto en saludarlos a ambos. Como siempre, un gusto participar con ustedes y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Oiga, a ver, explíquenos no con los tiempos que se dio ahí en el Senado, porque rápido vamos a levantar la mano para, incluso por alusiones personales. Pero así muy brevemente, el planteamiento es, dice Ricardo Monreal, pues es simplemente extender un plazo, extender ese transitorio del 24 al 28. ¿Por qué no? Te va con mucho gusto. A ver, la militarización en México ha sido un fracaso rotundo. Fracasó con Felipe Calderón,
fracasó con Enrique Peña Nieto, ha fracasado con Andrés Manuel López Obrador y va a continuar fracasando los años que le demos. O sea, como solución al problema de seguridad pública, está demostrado en el mundo que no funciona, porque las Fuerzas Armadas, con todo respeto lo digo, están formadas para otra cosa, para el combate, para eliminar al enemigo. Por ello, claro que pueden ayudar, y ahorita me regreso a ello, es importantísimo decirlo, claro que pueden ayudar, pero no deben de ser los responsables directos de la seguridad pública. No ha funcionado en el mundo y no ha funcionado en México. En el tiempo de Felipe Calderón tenían 50 y tantos mil militares a cargo de la seguridad pública en el pico de la guerra contra el narcotráfico. Hoy hay casi 100,000 en la Guardia Nacional, más otros 100,000 de las Fuerzas Armadas que están ayudando. Y hoy en el gobierno de López Obrador tenemos más de 120,000 homicidios dolosos, la mayoría a manos del crimen organizado. Entonces es un fracaso. Lo que nosotros decimos es, pues no queremos que continúe ese fracaso en la seguridad pública en el país. ¿Qué quisiéramos ver y qué estamos proponiendo? Que podamos entrar a discutir un cambio en la estrategia de seguridad pública que deje a un lado la militarización permanente y que pueda entrar a formar un cuerpo civil fuerte, nacional, que tenga capacidad de despliegue territorial, que se supone que iba a ser la Guardia Nacional, que combata el crimen organizado, no que los salude cuando pasan enfrente de ellos, ni que se encierren en sus cuarteles cuando están secuestrando, extorsionando y matando ciudadanos, como en Caborca, Sonora, o en Michoacán, o en Guanajuato, o en Jalisco, o en Zacatecas, o en fin, en todos lugares que hemos visto, y que se fortalezca policías estatales y municipales, porque a nivel local es donde está más del 95% de los delitos. Eso es lo que queremos, y lo único que pedimos es que se cumpla lo que acordamos en 2019. A mí no me van a contar historias. Yo estaba sentado, yo era el representante del PAN en la negociación de esa reforma constitucional. Y cuando se le dieron los votos a Morena y al gobierno para crear la Guardia Nacional fue con esa condición. Y dijimos, sí te damos 5 años, con mucho gusto, para que ayuden las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada y temporal, mientras formas la Guardia Nacional Civil. Pero hoy es evidente 2 cosas. Primero, todavía no se acaba ese plazo. Dejemos que concluya y hagamos la valoración de qué pasó. Pero segundo, el presidente a todas luces está diciendo, no voy a hacer una Guardia Civil, no la voy a hacer, la voy a hacer militar. ¿Y eso va en contra de la Constitución? Pues no estamos de acuerdo en darle un cheque en blanco para que continúe por esa ruta del fracaso. Lo que hoy le decimos es cumpla con la Constitución, dé resultados y con mucho gusto pasamos a ver esta estrategia distinta, en donde incluso, por cierto, fíjense bien lo que voy a decir, cuando menos un servidor estaría de acuerdo en que se apruebe una ley que regule, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las Fuerzas Armadas no por 1 año, ni por 2, ni por 5, ni por 10, siempre que se requiera, pero regulado, para que con características muy particulares, siempre complementaria a la fuerza civil, siempre subordinada al mando civil, pueda ayudar en las labores de seguridad pública, no como ahorita quieren, simplemente te lo encargo y yo no sé ni para qué, porque luego les dan la instrucción y no hagas nada, ¿no? Pues sí que estuvo intensa el debate allá en el Senado en torno a esta reforma y finalmente se pausó de momento. Hubo una operación política muy intensa también por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, que estaba enfrente de un hotel, enfrente del Senado. Otro tema, Ilse, que pues ya en vísperas de que se cumplan los 8 años del crimen de Estado, me refiero al caso de Ayotzinapa, hubo bastantes noticias en torno a los detenidos. Un juez federal dictó auto de formal prisión ya contra el general José Rodríguez, pero también contra el capitán José Martínez y el cabo Eduardo Mota, quienes se encuentran actualmente detenidos en la cárcel del Campo Militar 1A. Al primero de ellos, es decir, el general José Rodríguez, se le dictó auto de formal prisión por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, mientras que a los otros 2 fue también por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ese mismo día, por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, Alejandro Encinas,
informó que otra vez el juez Samuel Ventura ordenó la liberación de 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El argumento de este juez es que fueron torturados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En su cuenta de Twitter, Encinas detalló que con ello suman ya más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados. El subsecretario también agregó: la causa penal se abrió a inicios de 2018 por la entonces PGR. Esperamos que la Fiscalía la recurra. Esta es la justicia que defienden los testaferros de la verdad histórica. Así lo criticó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Así es, Dulce, y también más adelante les vamos a dar más información al respecto. Pero bueno, del día miércoles tenemos esta nota internacional, y es que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una movilización parcial de reservistas en ese país, una medida que parecía ser una admisión de que la guerra de Moscú contra Ucrania no va de acuerdo con los planes tras casi 7 meses de combates y ante las últimas pérdidas de las fuerzas del Kremlin en el campo de batalla. Y bueno, en un discurso en televisión a la Nación el miércoles por la mañana, el presidente de ese país dijo que también advirtió a Occidente de que no bromea cuando dice que su país empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio, en lo que pareció una referencia velada a su capacidad nuclear. La orden del presidente ruso provocó protestas de los ciudadanos en todo el país, varias de ellas en Moscú, a las que respondieron las autoridades con decenas de arrestos. Y bueno, el número total de reservistas convocados sería de 300,000, según dijeron funcionarios. También lo que se empezó a ver desde el día miércoles fue que pues se agotaron las reservas de vuelos para salir de Rusia, también para intentar pues no tener que atender esta orden del presidente ruso, Dulce. Y no tener que ir a la guerra, y citando a algunos de ellos, no tener que morir por esta guerra de ya más de medio año, Ilse. Entonces, si no es por sismos, es por guerra nuclear. Pero esta semana, pues la verdad sí estuvo muy peligrosa, Ilse. Llegamos al día jueves 21 de septiembre y yo aprovecho para solicitarles sus likes, por favor, en el link donde se está transmitiendo Los Periodistas, y también el link que se publicará después en su canal favorito de YouTube, Sin embargo, al aire. Venga con estos likes y continuamos con las noticias. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México confirmó la muerte de 2 personas como consecuencia del sismo de 6.9 grados registrado durante la madrugada del jueves, como réplica al registrado en Michoacán el día lunes. Fue el caso de una mujer que golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio allá en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ella durante la alerta sísmica pues decidió salirse junto con su esposo y sus hijos, pero tropezó y se golpeó la cabeza. La otra víctima fue porque sufrió un infarto, me imagino, del susto en la colonia Educación, en la demarcación sureña Coyoacán. Solo recordar, Ilse, que el sismo registrado a la 1:16 de la madrugada sacudió a al menos 12 estados también. Y justo como les decía, fue la réplica del de 7.7 en Cualcomán, Michoacán. Vamos a ver este video al respecto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó la madrugada de este jueves la muerte de 2 personas en la capital como consecuencia del sismo de 6.9 grados. Una mujer por la caída de escaleras dentro de su casa y un hombre a causa de un infarto. La mujer se golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que el hombre sufrió un infarto en la colonia Educación de la demarcación Coyoacán. Asimismo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital del país, expresó su solidaridad y mandó un abrazo a ambas familias. Minutos antes, desde sus cuentas en redes sociales, la jefa de gobierno dio por concluidos los protocolos de emergencia y agradeció a la ciudadanía y a su equipo por cumplir con los protocolos de emergencia. De acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, el sismo que despertó a millones en el Valle de México ocurrió a las 1:16 horas con una magnitud de 6.9 y el origen se localizó a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, con una profundidad de 12 kilómetros.
Bueno, Ilse, antes de continuar, tú ya me habías preguntado cómo me fue el lunes con el temblor. ¿Cómo te fue a ti en la madrugada? ¿Te agarró durmiendo en pijama? ¿Qué tal tus perritos? Pues yo creo que como a todos, por lo menos los que tocamos escuchar la alerta sísmica, salir corriendo no corriendo, no se debe de correr, pero salir en pijama, eso sí, yo con los perros que pude agarrar, los agarré, los cargué y traté de salir, porque la verdad, Dulce, una semana muy, muy pesada con esto de los sismos. Yo creo que a ti, a mucha gente que nos está escuchando, ya nos costó mucho de trabajo dormir otra vez después del sismo. Yo, la verdad, poco pude conciliar el sueño después de eso, pero ya, por favor, septiembre, ya. Entonces sí fue una semana muy, muy pesada, Dulce, con los sismos. Así es, las personas de otros estados tampoco han podido dormir porque sienten de más cerca estas réplicas, miles de réplicas que ya lleva este primer sismo del 19. Ilse, vámonos con la información. Así es, Dulce. Pues vamos con otra nota del día jueves, y pues una nota muy, muy lamentable de Guanajuato, y es que un grupo armado abrió fuego en un bar billar en Tarimoro, Guanajuato, y asesinó a 10 personas. El lugar fue acordonado por autoridades de seguridad, que al arribar al inmueble pues encontraron a estas 10 personas lesionadas. Bueno, más bien 9 de ellas ya no tenían signos vitales, y a una todavía intentaron llevarla a un hospital, pero en el camino pues perdió la vida. Y ese día pues el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el miércoles, que fue el día que se registró el ataque, fue uno de los días con más homicidios en México, pues en total se registraron solo en un día, escuche usted, 91 homicidios, y precisó que en el estado de Guanajuato, concentró el 22% de las víctimas reportadas en todo el país. Pues como no, con este ataque, en un solo ataque hubieron 10 personas asesinadas. Y bueno, ese día el presidente también aprovechó para pues criticar nuevamente al fiscal de Guanajuato, y dijo que lo que está fallando en esa entidad es el fiscal Carlos Samarripa. El presidente manifestó que el gobernador de ese estado, Diego Sinue Rodríguez, está imposibilitado para mover al fiscal estatal, pues aseguró que Samarripa pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias. Entonces, el presidente nuevamente critica al fiscal por no dar resultados, porque pues Guanajuato sigue siendo un estado de los más violentos del país, si no es que el más violento, y pues el fiscal ahí como si de un premio se trataría, porque ya lleva 15 años en puestos de seguridad. Pero Dulce, si ayer se perdieron el análisis que hicieron los periodistas respecto a quién es este personaje, vaya a buscarlo el canal de Sin Embargo al Aire cuando termine Sin Embargo Semanal, porque dieron muchos detalles pues de su presunto nexo o que es presuntamente miembro de este grupo llamado El Yunque, Dulce. Así es, un fiscal que está en Guanajuato desde el 2009, a la par de que los delitos graves como homicidios se han ido disparando desde entonces. Y pues entonces ya llevamos sismos, amenaza nuclear y una de las semanas más violentas en México. Finalmente, para terminar este día jueves, un tema hecho aquí en casa, un análisis sobre Morena, después de su Congreso Nacional y después de las elecciones en sus congresos estatales. Morena extendió el poder de gobernadores y de funcionarios federales y estatales, pues además de ejercer sus actuales cargos, decenas de ellos se sumaron al Consejo Nacional del partido, un órgano importante porque, de acuerdo con sus estatutos, sus integrantes participarán en los procesos de selección de candidaturas. Solo en el caso de la capital del país, por ejemplo, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno y aspirante a ser la candidata presidencial de Morena en 2024, fortaleció su presencia en el partido con el proceso de renovación interno con la elección de 3 políticos cercanos a ella. Sin más, les invito a ver este reportaje de nuestra compañera Montserrat Antúnez sobre Morena y sus nuevos consejeros. Morena renovó su Comité Ejecutivo Nacional y abrió la puerta a que sus gobernadores y gobernadoras tengan más influencia en las decisiones del partido al integrarlos a ellos y funcionarios cercanos a ellos como consejeros nacionales. Esto de cara a los comicios que se avecinan, principalmente los de 2024, cuando se renovarán las administraciones de 6 de 9 entidades bajo su poder y que desde ahora ya se disputan. La Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos actualmente son lideradas por el partido, y aunque será hasta 2024 cuando elegirán a nuevos mandatarios, la contienda por cuál grupo político colocará a sus candidatos ya comenzó.
En Puebla, por ejemplo, a 2 años de la elección, políticos afines al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al diputado federal Ignacio Mier mantienen desde hace meses un conflicto. Después del tercer Congreso Nacional de Morena realizado el 17 y 18 de septiembre, 14 consejeros poblanos ahora forman parte del Consejo Nacional. Entre ellos hay operadores, funcionarios del gobierno estatal y diputados que son cercanos tanto a Barbosa Huerta como a Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales del partido Guinda. Entre los cercanos al gobierno de Barbosa está Julio Huerta Gómez, director de gobierno de la Secretaría de Gobernación Local, y Vianey García Romero, titular de la Subsecretaría de Transversalidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla e integrante del comité organizador del proceso de renovación de Morena, reconoció que uno de los retos de nombrar a nuevos consejeros afines a gobernadores es que aún desconocen los estatutos y esperan instrucciones desde las administraciones estatales para emitir sus opiniones, como se detectó entre políticos de Puebla previo al Congreso Nacional del fin de semana. Ha habido también, hemos de mencionarlo, una práctica en donde no toman o han hecho saber algunos de estos congresistas que no pueden opinar o tomar una decisión hasta que no tengan la autorización de tal o cual persona de gobierno, y eso sí es algo preocupante en el sentido de que no deberíamos de hacerlo así. Representan a un congreso, por lo tanto deberían hacer valer ese ejercicio. Pero como decía yo al inicio, hay que dar el beneficio de la duda. También están empezando, muchos de ellos nunca habían estado tan cerca de lo que es Morena. En el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y aspirante a ser la candidata presidencial, fortaleció su presencia en Morena, pues entre los consejeros morenistas recientemente electos están Carlos Ullola Pérez, secretario de Bienestar de la actual administración capitalina. De la misma dependencia fueron nombrados Rigoberto Salgado, coordinador general de Participación Ciudadana, y Diego Alejandro Villanueva González, director ejecutivo de Participación Ciudadana en Coyoacán, además de los alcaldes de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, Berenice Hernández de Tláhuac y Raúl Armando Quintero Martínez de Iztacalco. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, otro de los contrincantes por la candidatura presidencial, también será consejero nacional. Tabasco, la entidad que hace unos meses gobernó, será representada en el Consejo de Morena por el hermano del presidente de México y exsubsecretario de Asuntos Fronterizos del Estado, José Ramiro López Obrador, y el diputado local Euclides Alejandro. La diputada Andrea Chávez, electa como secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dijo que en el partido son conscientes del peso que pueden ejercer ciertos militantes al contar con una presencia importante en sus estados, pero insistió en que sus votos como consejeros no valdrán más que otros de cara a los comicios de 2023 y 2024. No somos ingenuos, reconocemos que los gobernadores ejercen pues un liderazgo al interior de sus entidades federativas, que cuentan con el apoyo de muy buena parte de la militancia, que cuentan con el apoyo de las y los ciudadanos, puesto que acaban de ganar en muchas ocasiones de manera mayoritaria en cantidad pues sus elecciones como gobernadoras o gobernadores. Naturalmente, como titulares de los ejecutivos estatales, tienen incidencia en muchas de las tomas de decisiones, y qué mejor que con ese liderazgo con el que ya cuentan de manera orgánica, no de manera oficial, porque ellos ya al formar parte del Consejo Nacional son un voto, igual que cualquier otro consejero nacional. En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco concretó su afiliación a Morena para formar parte del Consejo Nacional. Su hermano Ulises Bravo Molina también intentó ser consejero, pero a inicios de este mes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró inelegible para ese puesto y para dirigir el partido Guinda en la entidad.
En el caso de Chiapas, se sumaron al Consejo Nacional de Morena Adriana Grajales, titular de Bienestar del gobierno de Rutilio Escandón. De igual forma, serán consejeros José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud del Estado, y César Molina Centeno, fiscal ambiental de la entidad. En Veracruz, los consejeros cercanos al gobierno local del morenista Cuitláhuac García son la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Doreni Cayetano, e Iraíz Dalila Reyes Cruz, directora general de Telebachilleratos. En el tercer Congreso Nacional de Morena, militantes aprobaron prolongar hasta octubre de 2024 la dirigencia de Mario Delgado y la gestión de Citlali Hernández como secretaria general. Además, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tomó protesta como nuevo presidente del Consejo Nacional, cargo que, según aseguró, no entorpecerá su mando estatal. Y bueno, Dulce, el día de ayer también se dio a conocer que un juez federal otorgó una suspensión provisional a Jesús Murillo Caram, ex procurador de la República y autor de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa. Por lo anterior, el juez de control del reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, deberá suspender el procedimiento en contra de Murillo Caram una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que el exfuncionario sea notificado de la resolución definitiva del amparo. Y bueno, la jueza programó la audiencia incidental para Murillo Caram para el próximo 28 de septiembre, pues donde se le dará respuesta. Por otra parte, el juez federal Enrique Beltrán dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda, ahora por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud. O sea, por un lado siguen jalando las cuerdas para que Murillo Caram no logre pues ese amparo, y por el otro ya le dictan un nuevo auto de formal prisión al exedil de Iguala, que ya lo habían absuelto por otro caso dentro de estos casos que tienen en su contra por el tema de Ayotzinapa, Dulce. Sí, la semana pasada les informábamos justo de este revés, pero ya se le dictó auto de formal prisión a los dos, justo por sus nexos con Guerreros Unidos. Continuando con el tema de Ayotzinapa, Ilse, recordemos que este lunes ya se cumplen 8 años de aquel caso. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dio a conocer que se presentará una denuncia penal y también una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez Samuel Ventura, el que ya les hablábamos hace unos minutos, quien ha otorgado varias sentencias absolutorias a favor de presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Muy importante enfatizar que estas personas fueron detenidas y fueron presuntamente torturados en época de la Procuraduría General de la República, dirigida entonces por Murillo Caram, que también está encerrado por este caso de Ayotzinapa, y bueno, futuramente se va a ver si hay sentencia o no. Vamos a escuchar al subsecretario hablar al respecto. Una mención especial requiere el caso Ayotzinapa y la actuación del juez federal Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con asiento en Matamoros, Tamaulipas. Como lo informamos hace unos días, esta persona dictó sentencia absolutoria a 24 personas por el delito de homicidio calificado, en contra precisamente de sujetos que intervinieron en el homicidio en grado de tentativa en contra de Aldo N., estudiante que desde el día de los hechos de Iguala de septiembre de 2014 se encuentra en estado vegetativo. El pasado 20 de septiembre el juez Samuel Ventura dictó sentencia absolutoria. No obstante ello, al tener otros delitos, estos procesados, los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas pendientes de resolverse, estas personas no egresarán de la reclusión penitenciaria en que se encuentran, pero sí señalar que no es ni la primera vez que este juez comete este tipo de sentencias absolutorias.
en días pasadas absolvió a José Luis Abarca por el delito de secuestro y quien también sigue compurgando prisión por otros delitos, pero en total suman 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados. Por esta situación se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura e incluso una denuncia penal. Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia. Y bueno, Dulce, llegamos al viernes 23 de septiembre, el día de hoy, de esta semana, que de verdad ya que acabe, por favor. Y pues tenemos una principal el día de hoy de nuestro compañero Obed Rosas, donde habla pues sí del fiscal de Guanajuato, que pues el Estado está en el centro del debate nacional por 3 razones. La primera, porque tiene un fiscal, Carlos Amarripa Aguirre, muy poderoso, incluso por encima del propio gobernador, como lo exhibió ayer el presidente López Obrador. La segunda, porque el modelo panista de la contención de la violencia se aplicó ahí. Y tercero, porque Diego Sinué Rodríguez no se ha pronunciado sobre sacar al ejército de las calles, mientras que Acción Nacional, su partido, se opone tajantemente a que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad hasta 2028. Por otro lado, los datos son muy contundentes. Lo que se vive en Guanajuato no es una situación que existe en el resto del país. La entidad gobernada desde hace 30 años por el panismo tiene una tasa de homicidios, escuche usted nada más, de 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, la quinta mayor en todo el país. Y pues bueno, este análisis que nos hace nuestro compañero Obed Rosas está en el canal de Sin embargo al aire, así que más tarde usted puede ir a verlo también en nuestro canal. Así es, Ilse, y para continuar con el día de hoy, recordando una vez más que el lunes 26 de septiembre se cumplen ya 8 años del caso Ayotzinapa. Desde esta semana, tanto padres, madres como normalistas de allá de Guerrero vinieron a la Ciudad de México para iniciar las protestas en vísperas de estos 8 años. Primero estuvieron en la Embajada de Israel justamente para exigir la extradición de Tomás Herón, otra de los padres de la verdad histórica. Posteriormente estuvieron afuera de la Fiscalía General de la República y el día de hoy estuvieron en el campo militar número 1 mientras había un evento justo de lo que les hemos platicado de la guerra sucia. Sin embargo, a la par de las protestas de los familiares, también se vio como normalistas pues hicieron pintas y también aventaron piedras incluso a los policías el día de ayer en la Fiscalía General de la República. En medio de estas protestas, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, dijo esta mañana en Palacio Nacional durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador lo siguiente: quiero deslindar claramente la presencia de los papás y mamás de los muchachos de Ayotzinapa, de quienes realizan actos de provocación, así lo denominó su forma de manifestarse de los normalistas. La mejor evidencia, planteó el funcionario federal, es la del día de ayer jueves, donde después de que llevó a cabo el mitin frente a la Fiscalía General de la República, ya en la glorieta de Insurgentes, fue cuando un pequeño grupo realizó actos vandálicos. Se vio cómo aventaron piedras y hubo policías heridos. El también presidente de la Comisión para la Verdad del caso de justicia, caso Ayotzinapa, expuso que hay obligación de respetar el derecho de la libertad de expresión y de las ideas, pero también hay que respetar la integridad de los padres y madres de familia, de los estudiantes que legítimamente vienen, y hacemos un llamado a evitar estos actos de provocación. Así lo dijo el subsecretario Ilse. Así es, Dulce. Pues otra nota más de este día viernes y también previa a la conmemoración el día lunes de los 8 años, pues ya de la desaparición de los 43 normalistas, es esta que tiene que ver con el que era el entonces procurador del estado de Guerrero cuando se dio el ataque y desaparición de los estudiantes. Y es que un juez federal del Estado de México instruyó este viernes la captura de Iñaki Blanco Cabrera, ex titular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, y bueno, sobre esta orden de aprehensión
detención, Blanco Cabrera dijo, sin embargo, que la acusación que se le imputa se basa en los dichos del testigo colaborador identificado como Juan, en el sentido de que él recibía dinero del grupo criminal Guerreros Unidos, pero que sin embargo él como fiscal detuvo a los principales dirigentes. El ex procurador dijo a este medio, contrario a lo dicho por Juan, están los antecedentes del caso y las 33 consignaciones de integrantes de los Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala, entre ellos José Luis Abarca, quien una vez más ha sido señalado como autor intelectual de los hechos. También el ex procurador agregó, Juan aduce que la idea era responsabilizar a gente de bajo perfil y lo cierto es que consigne a todos los mandos, Salgado Valladares, Tenescalco, Felipe Flores y Abarca. Esto es lo que dijo el ex procurador de Guerrero al jefe de investigación de, sin embargo, Álvaro Delgado. También planteó que el testigo olvida o desconoce que la Fiscalía General de esa entidad obtuvo datos importantes sobre la estructura, modus operandi y zonas de influencia de Guerreros Unidos. Pero bueno, Dulce, ya está ahí esa otra orden de aprehensión en contra del que era procurador de Guerrero, también por el caso Ayotzinapa. Así es, Ilse, justo en vísperas se están poniendo las pilas las autoridades en torno a los implicados. Quiero aprovechar para recomendarles, y justo que empiece el fin de semana, que vean, por ejemplo, el documental de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Tuve la oportunidad de verlo esta semana justo para rememorar este caso y bueno, pues ahí se ve testimonios de normalistas que estuvieron dentro de los camiones y que son sobrevivientes de todo este caso. La cronología se realiza muy bien y se platica no solo con los padres, sino también con las esposas y los hijos de alguno de estos 43 jóvenes que continúan desaparecidos. Y bueno, esta información es antes del informe de la Comisión de la Verdad, pero visualmente es una oportunidad para entender bien este caso, rememorarlo y continuar con la exigencia de justicia por parte de los familiares y de los normalistas, Ilse. Así es, Dulce. Pero bueno, por el momento ya es viernes. Como ahora tengo aquí la compu, yo voy a hacer los honores de viernes, de acabar este resumen que les hemos preparado también con muchísimo gusto. Y pues ya para terminar este espacio, Dulce, nos queda nada más que hablar sobre el tema de la semana. Y antes de preguntarte por tu tema de la semana, la verdad es que sí quiero comentar que para mí yo creo que es muy importante, tal vez no tal cual como el tema de la semana, pero que sí transformó nuestra semana, por lo menos para todas las personas que vivimos en los estados donde se sintieron los sismos, pues sí fue algo que nos hizo tener una semana muy alertas, incluso muy cansada, porque esto de estar escuchando alerta sísmica, de ponerse nerviosos, pues también cansa mucho, nos pone como muy ansiosos. Por ejemplo, el de la madrugada, pues ya ni siquiera dormimos bien ese día. Entonces, creo que nos recuerda, Dulce, que siempre que haya un simulacro, pues hay que atenderlo, hay que atender las indicaciones de las autoridades para estar lo mejor preparados que podamos para cuando se venga pues esta situación real de sismo, que pues esta semana nos tocaron 2, Dulce. Pero ahora sí, Dulce, ¿cuál es tu tema de la semana? Pues coincido contigo, Ilse, sobre todo porque lo vivimos de cerca. Entiendo que pues, está la amenaza nuclear de Rusia, están las protestas en Irán, justo por mujeres en contra ya de tanta opresión y violencia de género en ese país asiático, y tenemos todos los temas políticos aquí de México, incluyendo el de Ayotzinapa y el de la Guardia Nacional, pero no deja de ser más importante la vida misma, Ilse, y es por eso que pues aprovechamos este espacio para pues convocar a la ciudadanía que tiene la oportunidad de tener una alerta sísmica cerca de sus casas, para salir. También se ha mencionado mucho la importancia de tener una mochila con equipo de urgencia básico, que sea un casco, lámpara, pilas, etcétera, etcétera. Y reitero lo que le decía al inicio, Ilse, es increíble que el país donde más tiembla en el mundo, que es aquí México, porque estamos encima de varias placas, sobre todo la de Cocos y la de Norteamérica, increíble que no haya alertas sísmicas en todas las ciudades y municipios. Deja tú en todos los estados, por ejemplo en el norte pues no sufren tanto como en esta zona centro, pero sí es muy importante en los municipios que tienen un riesgo sísmico reconocido por la misma CENAPRED, que son toda la costa del Pacífico, desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla,
el mismo Valle de México. Por ejemplo, no en todos los municipios del Estado de México tienen. En Jalisco hay una diputada que va la próxima semana a proponer que se establezca una alerta sísmica allá en Guadalajara y en todos los municipios de Jalisco, que pues fue uno de los estados más afectados en los sismos de esta semana, y sin embargo no cuentan con alerta, salvo los ciudadanos que deciden descargar en el celular aplicaciones que te alertan. No sé si tú tengas de esas alertas en el celular, Ilse. La verdad es que las quité después del 17 porque sí sonaba cada rato mi teléfono y era, ya no puedo, ¿no? Pero pues sí, como dices, Dulce, es súper importante porque hace totalmente la diferencia contar con la alerta sísmica. Decía ayer la titular de Protección Civil que dio unos 80 segundos, la de aquí de Ciudad de México, la alerta sísmica dio 80 segundos en la madrugada del jueves para que pudiéramos salir de nuestros domicilios. Entonces, creo que es algo totalmente importante, pues tenerla, primero que nada, que funcione bien, que eso también es muy importante, los simulacros para ver que están funcionando bien las alertas sísmicas, y pues tercera, nosotros hacer caso cuando la escuchamos. Yo creo que ya a nadie no le hace caso. No sé si recuerdas, Dulce, que antes del 17, pues los simulacros, o incluso la alerta era como, ay, no va a ser tan fuerte, ¿no? Pero después del 17 y todos estos años, yo creo que la gente de la ciudad de verdad escucha la alerta y es, vámonos, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante que ya se instalen estas alertas en los estados donde se requiere, y pues hacer siempre caso. Y pues, Dulce, vamos cerrando sin embargo semanal, entonces no nos queda más que desearle a la gente que se cuide mucho, que por favor siempre atienda a las autoridades cuando se tratan de estos casos como los sismos, que pues revisen sus domicilios antes de regresar a sus casas, y pues sin más, Dulce, desearles un excelente fin de semana libre de sismos, Dulce. Un excelente fin de semana libre de sismos, y inicia ya la bonita temporada de otoño, Ilse. Nos vemos el próximo viernes en Sin embargo Semanal, ahora sí ya en el estudio después de recuperarme. Acá te estaremos esperando. Pues tengan excelente noche todos. Descansen.